¿Cómo está, economista? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Muy buenos días, mi querido Vicente. Buenos días, economista. Y un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos están sintonizando por esta radio nacional digital. Mi querido economista, ¿están en firme o no están en firme? ¿Siguen como la India María? Ni de aquí ni de allá. Bueno, usted sabe, mi querido Vicente, que nosotros siempre hemos tenido la fe, la certeza y la convicción de que en el país todavía se puede respetar la seguridad jurídica, el código de la democracia y la participación de todos los ciudadanos. Hemos estado prácticamente un mes en resistencia cívica y pacífica en las afueras del CNE para que se haga justicia, porque lo único que pedimos es que se respete el derecho a la participación. Más del 52% de los ecuatorianos exigen y piden que se respete el derecho consagrado en la Constitución, el artículo 61, de elegir y ser elegidos. Y un Estado de democracia, en un Estado de derecho, se tienen que respetar las normas, imperativos y usuales. Por lo tanto, hemos tomado y hecho todas las acciones pertinentes que nos asiste el derecho, en tanto y cuando que tenemos una sentencia ejecutoriada en firme que crea jurisprudencia, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, del más alto Tribunal de Justicia Electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que determina medidas reparatorias integrales para que se procedan pues, de la primaria, inscripciones y calificaciones al Partido Justicia Social. Y recientemente, hace 3 días, en la noche, el Tribunal Contencioso Electoral emitió un auto de sentencia de ejecución para que los consejeros del Consejo Nacional Electoral solamente ejecuten. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral no tienen capacidad interpretativa ni reformativa. Lo único que tienen que hacer ellos es cumplir la ley. De tal manera que el día de hoy, a las 4 de la tarde, los consejeros se han convocado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral para efectos de acoger la sentencia del más alto tribunal electoral y emitir una resolución correspondiente para efectos que se procedan con los procedimientos administrativos para que el Partido Justicia Social proceda con las inscripciones y calificaciones en firme. Economista Cordejo, ¿qué pasaría si el Consejo Nacional Electoral no acata el mandato de la Constitución Electoral? Si es así, ¿para qué existen ¿para qué existen tribunales de última instancia? ¿Me escuchó, economista? Sí, ahí lo escuché. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, que se fue un poco la señal? Sí, así es. Si en un momento dado el Consejo Nacional Electoral no acata el mandato del Tribunal Contencioso Electoral, los ecuatorianos nos preguntamos, ¿para qué sirven los tribunales de última instancia entonces? Sí, a ver, el Consejo Nacional Electoral está conformado por delegados o representantes de los partidos políticos tradicionales que tienen intereses indiscutiblemente partidarios de que el abogado Álvaro Noboa Pontón no se califique. Pero más allá de intereses particulares de ellos tienen que cumplir las leyes, imperativos usuales de la Constitución y el Código de la Democracia. Por lo tanto, recuerde usted que nosotros lo hemos demandado ante la Fiscalía General del Estado por desacato al artículo 282 del Código Integral Penal, por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, de tal manera que ellos no tienen ninguna otra salida ni escenario que no sea cumplir las leyes imperativas usuales. So pena efectivamente de tener penas pecuniarias, destitución o cárcel. Todos sabemos que en un Estado de Derecho se tienen que cumplir las leyes imperativas usuales y no puede ser posible que aquí ciudadanos que reciben sueldos de los impuestos de los ecuatorianos se hagan de la ley rajatabla y no obedezcan al juez. Es como que efectivamente vivamos en un Estado de Derecho, pero no se aplique el Estado de Derecho y vivamos en un estado de anarquía. Entonces no hay respeto a la propiedad privada, pública, sus derechos no existen, ni mis derechos tampoco. Entonces, ¿para qué existe la Constitución? Entonces, recuerde usted
que un Estado de Derecho, un Estado es el ente coordinador regulador con las normas imperativas usuales para que la convivencia pacífica y cívica de los ciudadanos pueda avanzar. Entonces, los ciudadanos que representan en el Consejo Nacional Electoral tienen que acatar la ley, de tal manera que ellos no pueden soslayar ni interpretar ni reformar a su discrecionalidad o parcialidad lo que dictamina un juez. Entonces, ese escenario no existe. Ese escenario, estamos hablando si es que el Ecuador fuera un estado dictatorial, donde lógicamente no hay un respeto imperativo de las normas. Hay una sentencia infirme, donde el juez dispone y es de ejecución inmediata y está ejecutoriado de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, donde establece que los fallos y sus sentencias del Consejo Nacional Electoral se convierten en jurisprudencia electoral. Por lo tanto, mi querido Vicente, el día de hoy, la comunidad internacional, la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los asambleístas, los diputados de la Unión Europea, nos han enviado una carta de apoyo que está justamente circulando en las redes sociales mías y se mandó un boletín de prensa, de tal manera que están ellos siendo vigilantes y vedores, de tal manera que ellos están satisfechos con la sentencia de última instancia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, donde se pide la ejecución de la sentencia por medio del auto. Por lo tanto, esto es un tema de respeto a las normas, a las leyes. La comunidad internacional, la América Latina y el Ecuador entero, y todos los jóvenes, las mujeres, los profesionales, los estudiantes, los profesores, los taxistas, los ecuatorianos, queremos que se respete la ley y queremos que no se vulneren los derechos de participación ciudadana consagrados en la Constitución. Por lo tanto, el escenario que no se apruebe no existe. Y nosotros vamos a continuar en vigilia porque tenemos que hacer cumplir las normas, el cual sustenta el Estado ecuatoriano, que es la Constitución y el Código de la Democracia. Lo que significa, economista, faltan 20 minutos para las 8, 20 para las 8. Lo del Tribunal Contencioso Electoral es de estricto cumplimiento constitucional. Eso significa el pronunciamiento del tribunal, mi querido economista. Sí, el pronunciamiento del más alto Tribunal de Justicia Electoral es fáctico, obligatorio y que tiene que cumplirse en el tiempo determinado de conformidad al auto de sentencia de ejecución. La presidenta del Consejo Nacional Electoral convocó el día de hoy a sesión. Los consejeros se tienen que reunir, tienen que abocar conocimiento dentro del punto del día en la sesión y aprobar una resolución donde establece los plazos y las formas para que el procedimiento administrativo competente del Partido de Justicia Social se haga perfecto. El Partido de Justicia Social va a convocar a una convención nacional donde se van a aprobar todos los candidatos, binomio presidencial, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales y asambleístas efectivamente del exterior, de tal manera que el Partido de Justicia Social, que auspicia la candidatura de Álvaro Noboa y de quien le habla, ha cumplido con todos los procedimientos y disposiciones que dictaminan los jueces electorales y las normativas del Código de la Democracia. Lamentablemente, como es de conocimiento público, el Consejo Nacional Electoral ha dado largas y es de responsabilidad absoluta el Consejo Nacional Electoral el alargamiento del proceso de la calificación competente del abogado Álvaro Noboa Pontón. ¿Cuándo serían las primarias? Las primarias, hoy va a ser la sesión del Consejo Nacional Electoral, donde efectivamente van a disponer los plazos y los tiempos para que se perfeccionen los procedimientos administrativos, de tal manera que una vez con la resolución competente del Consejo Nacional Electoral, nosotros inmediatamente nos acogemos a la resolución, a cumplir los plazos y los tiempos y convocamos a la Convención Nacional, donde efectivamente se aprobarán todas las candidaturas desde la presidencia hasta los asambleístas del exterior. ¿Tienen idea
de dónde se van a realizar las primarias? No lo escuché, mi querido. ¿Tienen idea de dónde se va a realizar la convención, perdón? Sí, la convención nacional se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, de tal manera que va lógicamente a ser por vía Zoom y van a estar a participar todos los adherentes y candidatos correspondientes que se van a aprobar en la sesión, en el pleno. ¿Están preparados para una negativa al Constitucional Electoral? 17 y las 8. Economista. Sí, ¿me podría repetir la pregunta? Que parece que hay una falla en el internet. Sí, ¿están preparados para una negativa del Consejo Nacional Electoral? Sí, por supuesto. Exacto. Tenemos candidaturas a nivel nacional. Recuerde usted que nosotros estamos preparados ya desde hace un mes, porque este proceso ya viene un mes retardándose por responsabilidad absoluta de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Nosotros, como ciudadanos organizados, como ciudadanos de bien, acogiéndonos a las normas y las normas imperativas del Código de la Democracia y la Constitución, tenemos ya todo organizado, donde lógicamente el abogado Bernabé Pontón solicitó carpetas a nivel nacional para que puedan lógicamente participar hombres y mujeres que sean intachables, que no tengan actos de corrupción y que puedan lógicamente participar en este proceso de cogitamiento para los asambleístas provinciales y nacionales. Ok, mi querido economista. Mire, el economista, perdón, sí, su colega economista, el economista Osvaldo Calderón, le tiene preguntas y volvemos después de un momento. Economista, con el economista Gino Cornejo. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, economista Cornejo. La última inquietud del licenciado estaba planteada en el sentido de que si ustedes estaban preparados para una negativa del Consejo Nacional Electoral, eran esos términos la inquietud que le planteaba el licenciado @ economista Cornejo. A ver, nosotros, lógicamente, como usted sabe, hemos preparado o accionado todo lo que nos asiste en términos del derecho. Hemos demandado a la Fiscalía General del Estado, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, hemos presentado acciones internacionales, hemos hecho resistencia cívica y pacífica y tenemos el derecho que nos asiste, que es una sentencia de obligatorio cumplimiento como tal. Usted sabe muy bien que los consejeros tienen que cumplir porque no tienen otro escenario. Si es que, lógicamente, llegaren a desacatar, eso sería una violación constitucional al derecho del Ecuador, una violación al Código de la Democracia, una violación a la sentencia del juez de última instancia. Estarían cometiendo un delito de desacato, el artículo 282, de tal manera que ellos estarían incumpliendo decisiones de autoridad competente, tendrían que ser multados y lógicamente privados de la libertad. No puede ser posible que los consejeros del Consejo Nacional Electoral hagan de tabla rasa y de la vista gorda lógicamente las leyes que dispone el juez competente, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, nosotros estamos seguros y estamos confiados que en el Ecuador se tiene que respetar la seguridad jurídica y en el Ecuador efectivamente se tiene que acatar las disposiciones de los jueces competentes de última instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral está representado por delegados de los partidos políticos que tienen intereses de proteger candidatos específicos, intereses de que la voluntad popular no se perfeccione en una sola vuelta, pero eso no puede soslayar ni estar encima de las normas y las leyes que dictamina un juez. Por lo tanto, si vivimos en un Estado de Derecho, se tienen que cumplir las normas imperativas usuales. Eso lo sabemos y eso efectivamente la comunidad internacional, la comunidad nacional y el pueblo ecuatoriano está vigilante hoy a las 4 de la tarde para que se cumpla ese dictamen del juez inmediato. Totalmente de acuerdo con usted, economista Cornejo. Cualquier persona con... Es importante. Sí. Voy a leer exactamente lo que establece el auto de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral del martes que se emitió en la presente semana. Dice: se advierte al Consejo Nacional Electoral
que no está en su facultad decidir si cumple o no las sentencias de este órgano electoral, bajo prevenciones de incurrir en infracción electoral, sin prejuicio de la sanción penal a la que pueda dar lugar el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, como lo he manifestado, sino que, por mandato de la Constitución y la ley, debe acatar la sentencia del tribunal sin dilaciones, porque ellos han dilatado más de un mes este proceso, por responsabilidad absoluta del Consejo Nacional Electoral. En este caso, con el propósito de precautelar el derecho de la participación política que se encuentra conculcado a la organización política Justicia Social Lista 11. Eso lo establece el auto de sentencia de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual justamente he leído la parte pertinente. No me inventé nada. Eso es un mandato, mi querido economista. Sí, es muy claro, economista Cornejo. En un Estado de Derecho, cualquier persona con medio gramo de materia gris sabe perfectamente que un tribunal superior, como en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, dispone taxativamente, no hay discusión, ahí no se puede ni siquiera interpretar absolutamente nada. Se tiene que acatar la resolución y a otra cosa mariposa. Pero como estamos en el país del arte y el birloque, uno nunca sabe, mi querido economista Cornejo. Sabemos que la situación va en jurisprudencia y que Álvaro Noboa va a participar. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido en función de lo que las otras candidaturas ya han hecho en esta suerte de campaña, economista Cornejo? Bueno, usted sabe que nosotros somos hombres comprometidos, honestos y transparentes. Y lamentablemente los partidos tradicionales nos han hecho perder tiempo para estar en desventaja. Nos han hecho lo posible para dilatar este proceso de obligatorio cumplimiento, pero sin perjuicio de ello, yo voy a poner toda mi voluntad, toda mi juventud, todo mi sacrificio efectivamente patriótico para poder visitar, conversar, coordinar con las asociaciones, grupos, ciudadanos civiles, etcétera, hombres y mujeres de cada ciudad y cada provincia, con el abogado Álvaro Noboa Pontón, para que puedan tener la esperanza. Las encuestas le dan al abogado Álvaro Noboa el voto que va a ganar en una sola vuelta. Y nosotros estamos eternamente agradecidos, todo el pueblo ecuatoriano, por todo el apoyo que hemos recibido durante más de un mes en las afueras del Consejo Nacional Electoral, que han venido de las 24 provincias, jóvenes, mujeres, trabajadores, han pedido permiso hasta en el trabajo y me dicen, ingeniero Cornejo, economista, aquí estamos porque queremos ya cambiar el país, queremos un futuro mejor y confiamos en el abogado Álvaro Noboa Pontón, porque él no estaba involucrado en ningún acto de corrupción, ni componenda, ni argolla de corrupción en el Ecuador. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano confía en que se puede la esperanza hacer un cambio trascendental y hacer que el Ecuador pueda recuperar los 30 años perdidos, porque el Ecuador está 30 años atrasado frente a los países desarrollados en términos económicos, en términos de políticas sociales, en términos de políticas financieras, económicas, etcétera. De tal manera que es la oportunidad para que el Ecuador entero pueda ser gobernado por un gran empresario que toda su vida lo que ha hecho es hacer dinero de manera privada, dar fuentes de empleo, es el mayor empleador del Ecuador, tiene más de 153 empresas y con su fundación Cruzada Nueva Humanidad ha llevado bienestar, ha generado becas y ha dado lógicamente en términos de humanidad, ayuda social a miles de ecuatorianos y lo sigue haciendo de manera desinteresada porque ama al Ecuador. Y eso lo hace un hombre realmente estadista, un hombre que realmente quiere ayudar al Ecuador. Es la 6ª vez que se candidatiza Álvaro Noboa, a pesar que le robaron descaradamente en el año 1998 los mismos políticos de siempre que quieren evitar que se perfeccione la voluntad popular en una sola vuelta. Pero a pesar de ello, Álvaro Noboa está haciendo una demostración patriótica y digna de admiración, de constancia y perseverancia, de los grandes líderes de la historia de la patria, de los libertadores de una nación. Y Álvaro Noboa va a ayudar justamente al Ecuador a transformarlo y a erradicar la corrupción e impunidad que han carcomido el deseo y la esperanza popular del Ecuador. 8 minutos para las 8 de la mañana con el economista el economista Gino Cornejo, candidato a la vicepresidencia de la República con el abogado Álvaro Noboa a la presidencia. Para finalizar, mi querido economista Cornejo, usted habla de las encuestas.
Ayer fue jueves, el miércoles, ayer fue jueves, el día miércoles, Radio Sucre realizó unas encuestas telefónicamente, la gente llama, dice, un porcentaje muy elevado del abogado Álvaro Noboa. ¿Usted nos podría relacionar esa muestra nuestra de Radio Sucre con las otras encuestas que usted conoce? La información de la tendencia, hablemos de la tendencia, no de números. Sí, efectivamente. Bueno, primero agradecer al pueblo ecuatoriano por la confianza que se vierte en estas encuestas que ustedes hacen en los medios de comunicación serios como Radio Sucre, que tiene una trayectoria seria y de respeto a nivel nacional. Y, lógicamente, encuestas también de otros medios de comunicación como La Posta, que también le dan el 63% de intención de voto al abogado Álvaro Noboa Pontón. Asimismo, nosotros hacemos encuestas periódicas para ver la intención de voto a nivel nacional y todas nos dan que Álvaro Noboa está primero en las encuestas y va a ganar en primera vuelta. De tal manera que una de las encuestas que se socializó también fue del PhD, doctor Omar Malut, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Politécnica del Litoral, que realizó una encuesta por más de 6.000 ciudadanos a nivel nacional, que cogió 16 ciudades más importantes del Ecuador, con un rango de error de 2 a 3%, en las cuales las conclusiones justamente fueron de que Álvaro Noboa reducía totalmente el voto nulo, en tanto y cuando que al momento que Álvaro Noboa estaba en la papeleta, el voto nulo se reducía a la mínima expresión y iba y se trasladaba a Álvaro Noboa y lo daban ganador en primera vuelta. Entonces, eso es algo totalmente indescriptible, algo emocionante, algo que el Ecuador entero que está depositando la confianza en un empresario que no estaba involucrado en actos de corrupción, de que no ha cogobernado ni gobernado con los políticos de siempre durante los últimos 30 años y que él siempre ha querido lo mejor para el país. De tal manera que el Ecuador entero tiene que darse la oportunidad de poder ser administrado por alguien que pueda aplicar las funciones de un administrador, pues planificar, organizar, dirigir y controlar, que pueda traer la inversión extranjera directa, que por cierto el Ecuador es nula, estamos en últimos lugares con Venezuela en la región, de tal manera que pueda traer los 60 bancos mundiales internacionales al Ecuador, porque vamos a convertir en un gran centro financiero internacional, vamos a bajar las tasas de interés a la más mínima expresión, vamos a cambiar las fórmulas del cálculo de la tasa de interés por medio de la Junta Monetaria y vamos a apoyar el emprendimiento. Usted sabe muy bien que en dolarización hay que fortalecerla, pues, trayendo las divisas, las captaciones de los no residentes, de tal manera que podamos tener 2, 3 o 4 veces más de las captaciones y llegar al 100% del Producto Interno Bruto en captaciones. Sería maravilloso, así como lo ha hecho Dubái, como lo ha hecho Panamá, como lo ha hecho Uruguay. Ecuador lo puede hacer con políticas públicas de captación y seguridad jurídica, pero eso se hace cuando uno tiene transparencia, hace política pública para el pueblo ecuatoriano y cuando no hay corrupción, porque no hay plata que alcance cuando hay corrupción. Entonces, el Ecuador tiene más gastos que ingresos y hay que equilibrar las finanzas públicas sin vulnerar, sin descuidar el sector de la salud, el sector de la vivienda, el sector, lógicamente, de la seguridad social, etcétera, etcétera, de la educación. Entonces, necesitamos justamente tomar decisiones. Recuerde lo que dijo Economista. Antes de que continúe, y ya era la última pregunta, pero viene otra con lo que lo estamos escuchando. En la práctica, ¿se me escucha, no? Lo escucho perfectamente ahora, sí. Ya, en la práctica, vamos a una operación bancaria de $100,000 a un emprendedor o a una empresa. En la práctica, ¿cuál cree el interés que debería de cobrarse en su gobierno? ¿Cuántos años plazo? ¿Y qué ventaja a esa persona que con todo lo de ley, hipotecas, garantías, etcétera, tenga esa plata comparado a lo de hoy? ¿Cuál sería el ejemplo preciso? Mire, mientras el pueblo ecuatoriano pueda tener acceso al crédito, por ejemplo hipotecario, a la mayor cantidad de plazo posible y a la menor tasa de interés, eso va a reactivar no solamente la economía, el sector de la construcción, sino vamos a dignificar al ser humano, porque puede acceder a comprar su casa, puede acceder... Economista, hablemos no hablemos abiertamente, hablemos de ejemplos prácticos. Correcto. ¿Cuál es el máximo plazo? En hipotecas
y en préstamos bancarios normales para la empresa. ¿Cuál sería para usted el máximo plazo? ¿Cuáles serían las máximas ventajas que tendríamos lo que solicitamos cualquier tipo de préstamo? Tendría que hacer un rango de un 2 al 5, máximo el 6%, no más. Lógicamente, en una libre competencia donde los intereses sean bajos para estimular la inversión y la producción, de tal manera que el ciudadano pueda invertir en proyectos y pueda tener rentabilidad producto de la tasa de interés que es baja, que es el precio del dinero. Y los plazos tienen que ser prolongados a la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es una máxima fundamental para activar la economía. ¿Cuál es la mayor cantidad de tiempo? Hablemos entre la práctica economista. El préstamo hipotecario tiene que ser indiscutiblemente de 25 a 30 años, no menos. Si es posible, hasta un poco más. ¿Por qué? Porque eso le da la garantía al ecuatoriano que puede adquirir una vivienda a baja tasa de interés y lógicamente lo pueda pagar en módicas cuotas a largo plazo, por ejemplo. En el hipotecario. Exacto. Y en el préstamo normal de empresas. Es algo fundamental. En préstamos comerciales tienen que bajar por la tasa de interés. Estamos hablando del 17-18%. Eso es una tasa de chulquero, pues. Entonces, la tasa de interés tiene que abordar, tiene que ser accesible, comercial. Por ejemplo, para emprendimientos, tienen que, lógicamente, tener tasas del 5 o 6% para efectos de que el ciudadano pueda tener y pagar una tasa que sea accesible. ¿Y el plazo? O más de 10 años, pues 10, 15, 20 años, para que puedan... Totalmente de acuerdo. Totalmente. Economista, le digo lo siguiente, 1 minuto para las 8. 1 minuto para las 8 con el economista Cornejo, candidato a la vicepresidencia de la República, con Álvaro Noboa, el economista Gino Cornejo. Mire, economista, se quiere reactivar el país hoy por hoy. Se han dado una serie de préstamos, es verdad, contra toda la desgracia que vive el país. Pero ¿usted cree que se puede reactivar un país en circunstancias duras con las que vivimos para entrar a una operación de máximo 3 años de pago? Y gracias, 6 meses. A 3 años de pago. ¿Usted cree que se puede reactivar con un interés de 6%? Mire, el Ecuador está altamente endeudado. Tiene el 60% de su Producto Interno Bruto en deuda pública. Estamos hablando de cerca de 60.000 millones de dólares. No solamente eso, sino los compromisos que ha adquirido el Ecuador en términos con países como China, con altas tasas de interés y plazos cortos, los bonos emitidos también, el gobierno de Rafael Correa, del señor Moreno, etcétera, también son con altas tasas de interés y efectivamente a cortos plazos. Recientemente se hizo una renegociación que le dio por lo menos un respiro al Ecuador, porque el Ecuador no tiene capacidad de maniobra con tanta deuda pública y lógicamente se descuida a los sectores vulnerables de la sociedad, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, etcétera, etcétera. Hay que llevar un equilibrio pragmático en el Ecuador, de tal manera que las finanzas públicas tengan que equilibrarse, el Estado tiene que ser fuerte pero limitado y dar las prioridades sustanciales y lógicamente buscar la manera de optimización del Estado, de renegociación eficiente de la deuda que ha adquirido lógicamente los estados predecesores y lógicamente replanteamiento de proyectos que puedan tener réditos sustanciales y sostenibles al Estado. Todo depende de la política pública, mi estimado Vicente. Aquí en el Ecuador no se evalúa la política pública. Aquí en el Ecuador solamente se hace política pública empírica de gobierno a corto plazo. Y eso es un error garrafal. Aquí hay que hacer primero un proyecto de política pública a largo plazo, que es una política de Estado, de 30 a 50 años. Y la política de gobierno es la misión de cumplir esa visión de largo plazo. Es como que usted maneja un carro y pone las intensas para ver más allá y pone las luces cortas para ver más acá. Así mismo. De tal manera que con esos principios fácticos donde la buena gobernanza va a estar presente, como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el uso de las tecnologías de información, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el respeto a las normas y las leyes, la erradicación de la corrupción y un buen gobierno que dé seguridad jurídica para que traiga la inversión extranjera directa, donde vengan los capitales al Ecuador a invertir, que vengan más de 1.000 empresas multinacionales conocidas, cercanas, el abogado Álvaro Noboa Pontón, que invierten en todo el mundo, porque en el mundo lo que más hay plata, mi querido Vicente, pero esa plata se va donde hay seguridad jurídica,
donde los gobiernos les dan la estabilidad económica y los contratos y la estructura legal, que se respete efectivamente los criterios tributarios, que no cambien cada 6 meses, ni las reglas del juego. ¿Por qué? Porque un inversionista tiene su capital de riesgo, pues, y lo invierte a su costa para tener también un beneficio, muchas veces tributario, arancelario, etcétera, y para que pueda generar plazas de empleo. Economista, queríamos terminar por el tiempo, 8:03, pero es importantísimo lo que estamos conversando, 8:03. ¿Usted cree, con 70.000 millones de dólares que tenemos de deuda, tanto interna como externa? Vamos a la externa. ¿Habrá alguien que nos refinancie a 50 años cerca de 35.000 millones de dólares? Interna, ¿cómo darle tiempo o cómo nos da tiempo el IES a recuperar toda esa plata de uno de los que le debe el Estado internamente? Sí, lamentablemente lo que pasa en el Ecuador es producto de las políticas públicas de todos los políticos que nos han precedido. El Ecuador está quebrado, esa es la realidad. Hay un Estado fallido, hay un estado de crisis y por lo tanto ahí es donde se ven los buenos administradores, porque el buen administrador no solamente está en época de bonanzas, porque se tienen que aplicar políticas contracíclicas. En época de bonanza se ahorra, en época de bonanza, y en época de crisis el ahorro sale para inyectar lo que la crisis está afectando, para equilibrar la economía, y eso no ha pasado en el Ecuador. Señor. Usted sabe muy bien que cuando el Ecuador tuvo la época de bonanza, no solamente se gastó todo el recurso, más de 300.000 millones de dólares, los políticos tradicionales, los que han gobernado el país, sino hay que endeudaron el país tremendamente. Entonces, es un delito, lamentablemente, cómo hipotecan el futuro de la juventud y de la patria ecuatoriana. Por eso que con decencia y con criterio financiero hay que gobernar el país, pues con políticas públicas que puedan dar estabilidad, donde lógicamente hay que ser austeros donde se puede ser austeros y donde hay que reactivar e invertir donde hay que reactivar e invertir. No podemos sacrificar a un pueblo ecuatoriano que tiene hambre, que quiere estudiar, que quiere emprender, que quiere tener calidad de vida, justamente por 2 sinvergüenzas que se enriquecen, lógicamente, a costa del pueblo ecuatoriano. Aquí, lamentablemente, ni siquiera el pueblo ecuatoriano ya tiene la disposición de pagar impuestos, porque la calidad del gasto es pésima, porque hay tanta corrupción que lo que más hay es ilusión y evasión. Porque un empresario honesto, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo pago mis impuestos, pero el gobierno se me los roba. Se me los roba por medio de los actos de corrupción, por medio de las compras públicas, por el giro especial del negocio, etcétera. Entonces, no es justo que todas las generaciones tengamos que vivir esas inclemencias y, lógicamente, la falta de dignidad y la falta de principios éticos y morales en la administración pública. La administración pública es un accionar de servicio y es un privilegio y un honor de un individuo poder servir a la ciudadanía. Así lo entiendo yo y así debe de ser. Y tiene que ser provisional, no vitalicia. El funcionario público tiene que saber que está haciendo un servicio público íntegro y que es un espacio de entrega solidaria a la comunidad con su capacidad de lo que la vida le ha dado para retribuirla a la sociedad. Pero lamentablemente hay políticos que piensan que el Estado es una patrimonialización del espacio público y quieren perenizarse en el poder y vivir lógicamente a costa de los 17 millones de ecuatorianos. Y eso no es posible y no es justo, mi querido Vicente. Por eso vamos a cambiar la realidad sustancial del Ecuador y vamos a incorporar la ética pública al Estado para que realmente de nuevo venga lo fundamental de una nación, que es la familia. Vamos a traer de nuevo los principios y éticos morales fundamentales para que se pueda gobernar correctamente el Estado. La pregunta es ¿por qué será? Ok, economista, importantísimo conversar con usted. Quisiéramos tener una conversación más larga, pero el tiempo ya se nos vino. 8:07. En otro momento para seguir ampliando todos estos temas que son importantísimos. Lo felicito sinceramente, mi querido economista. Tiene clara la figura y eso es importante. Y la ciudadanía tiene que conocer definitivamente qué es lo que quieren nuestros nuevos gobernantes si llegan a ganar la presidencia de la República, en el caso de ustedes, mi querido economista. Muchas gracias, economista Cornejo. Usted se despide. Muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias, economista. Y un saludo fraterno para todos los jóvenes del Ecuador y todos los ecuatorianos de corazón
que queremos realmente ya un estado de transformación y de cambio. Vamos adelante, vamos a ganar con la esperanza del voto popular y cuente con el compromiso de quien les habla y del abogado Gobernador Pontón para servirlos de manera transparente y solidaria. Adelante, ecuatoriano, adelante. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, el economista Guillermo Cornejo.